trazar una radiografía de la educación argentina. Vamos a hablar con Leire Sáez Guillén, que es analista de Argentinos por la Educación. ¿Qué tal, Leire? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Buen día, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por atendernos. Bueno, nos interesa, hemos tratado en varias oportunidades el tema de la educación, de cómo está la educación, cuáles son los datos que nos permiten sacar conclusiones sobre la coyuntura de la educación, pero también lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Leire, ustedes hablan de 7 datos clave de 2024 para establecer una radiografía de la educación argentina. ¿Cuáles son esos datos? Bien, tal cual mencionás, así como cierre de año desde Argentinos por la Educación, hicimos un poco, bueno, cuáles son los 7 hitos, los 7 datos claves en la educación argentina hoy, cómo está el panorama educativo. Y para empezar, me gustaría quizás empezar por las dos buenas noticias que tenemos en estos datos. En primer lugar, que a raíz del año pasado, de un informe que hicimos desde el observatorio, en el cual veíamos que actualmente en la Argentina solo 1 de cada 2 chicos de tercer grado comprende lo que lee. O sea, la mitad de los chicos de 8 años en nuestro país no comprende un texto básico. Y a raíz de este informe impulsamos toda una campaña por alfabetización inicial, que logramos que el año pasado 18 de 24 gobernadores firmen este compromiso por la alfabetización inicial. A su vez, el presidente electo también firmó este compromiso. Y bueno, este año, en julio del 2024, a raíz de este empuje, ¿no?, por priorizar la alfabetización inicial, salieron 24 planes jurisdiccionales de alfabetización y también salió un plan nacional de alfabetización, un poco como una política de cada una de las provincias y también a nivel nacional de ir en pos de, bueno, cerremos estas brechas educativas que surgen ya desde los primeros años. Así que así como primer dato importante y positivo de este 2024, como la redirección de las políticas educativas hacia esto, y también desde Argentinos por la Educación vamos a estar monitoreando, obviamente, cómo avanza después cada uno de estos planes de cada una de las provincias y ver si efectivamente tienen resultados o no, obviamente en pos de la mejora de los aprendizajes de los chicos, que es al fin y al cabo lo que nos interesa. Uh-huh. Sí, veíamos los informes que publicaron ustedes, Leire, cómo se nota esa disparidad, ¿no? En parte tiene que ver con el hecho de que se provincializó la educación y por lo tanto cada provincia tiene estrategias, pero además recursos distintos para destinar a la educación, ¿no? Exactamente, bueno, este era el primer punto que como mencionás, toda la que es la educación básica en nuestro país depende de las provincias, así que obviamente que tiene un rol súper importante en todo lo que sería educación primaria, educación secundaria. A Nación le queda lo que sería el sector universitario, después programas especiales como podría ser construcción de jardín de infantes o cosas mucho más puntuales. Así que desde ya que esté todo esto por jurisdicción es súper importante. Y además, otro dato así, el segundo dato positivo que te mencionaba de este año, de qué está pasando con la educación y sus disparidades en las provincias, es que a raíz de otro informe que veíamos que en Argentina, al último año de la secundaria, solo 13 de cada 100 chicos llegan en tiempo y en forma, que esto sería sin repetir ni abandonar y con los conocimientos básicos de lengua y matemática, únicamente 13 de cada 100 llegan al último año de la secundaria con estas condiciones. Entonces, obviamente, empezamos a ver, bueno, qué necesita la educación argentina hoy, porque ya veíamos que a los 8 años la mitad de los chicos no comprenden un texto básico. Esto se profundiza, obviamente, a medida que van avanzando y van aumentando de nivel educativo. Entonces, a partir de todo esto, este año se logró, junto a 200 organizaciones del ámbito privado, público, de la sociedad civil, firmar lo que se llama el Acuerdo por la Educación, que este Acuerdo por la Educación es la primera vez que se hace un consenso, ¿no?, entre los distintos ámbitos de cuáles son las 10 prioridades que necesita el sistema educativo argentino hoy, en base a estas metas que veníamos mencionando. Entonces, este es un gran hito, ¿no?, que se haya logrado este documento. En primer lugar, una de las prioridades sería esta alfabetización que te mencionaba antes. Uh-huh. Otra de las prioridades que hablamos, que es otro de estos 7 datos, es el tema del financiamiento educativo. En Argentina tenemos una ley desde el año 2006 que dice que hay que invertir un 6% del PBI cada año a educación. Sin embargo, desde que está esta ley hace 18 años, únicamente se cumplió en 3 ocasiones. La última vez fue en el 2015. Entonces, si contamos, bueno, cuánto le debemos a educación en función de este marco normativo, equivale a una partida presupuestaria completa para saldar esta deuda educativa, ¿no? Es como si un año, en vez de invertir un 6%, invirtiéramos un 12% para saldar esto. Entonces, otro de los puntos que se tocan en estos 7 principales y en este documento del acuerdo es justamente que haya una inversión de calidad, una inversión que obviamente no es todo, pero es una
condición necesaria para poder también hacer políticas educativas de calidad y cambiar estas brechas que he mencionado de resultados educativos. Así que bueno, uno de los pasos también es esto, que se cumpla el financiamiento, que esté este marco normativo cumplido para poder después hacer estas políticas de mayor calidad. Sí, el financiamiento, Leire, es una base, ¿no? Porque no garantiza tampoco calidad. Una cosa es la plata que se destina, otra cosa es qué estrategias se usan precisamente para mejorar los índices educativos, ¿no? Totalmente de acuerdo, no garantiza la calidad, pero es el primer paso, ¿no? Sin el financiamiento después es difícil hacer estas, lo que mencionamos, estas políticas de calidad. Por ejemplo, ahora que hablábamos de los planes de alfabetización, muchas de las provincias lo que dicen es, bueno, mayor formación o capacitación docente, mayor recursos a planes de alfabetización, más entrega de materiales, de libros, etcétera. Todo esto, obviamente, o por ejemplo, hacer más evaluaciones desde más temprano. Entonces, todo este operativo requiere recursos, requiere financiamiento, que como decís vos, no asegura la calidad, pero es necesario que esté también para después impulsar el siguiente paso, que bueno, justamente que sea un gasto eficiente y bien focalizado en donde más necesitamos, que actualmente en la Argentina es esto, ¿no? De volver a invertir en los primeros años, porque antes se creía que en educación lo peor eran las tasas de abandono escolar, en la secundaria, como que ahí empeoraba todo. Y ahora, sin embargo, cuando tenemos los datos y los medimos y vemos qué está sucediendo, vemos que en realidad actualmente en Argentina entre el 95 y el 100% de los chicos en edad escolar está en la escuela, o sea que realmente en lo que sería integración, en lo que sería lograr que el chico esté en el aula, Argentina es un país pionero en la región y lo viene logrando. Las tasas de abandono escolar vienen cayendo, entonces en todo lo que sería estas métricas de cantidad venimos mejorando y venimos, bueno, siendo un país de vuelta, ¿no? Que prioriza mucho esta integración del chico en el aula, lo cual es el primer paso, es importante. Pero sin embargo, lo que estamos viendo ahora en las tendencias de los datos es que la otra cara de la moneda, que serían los indicadores de calidad, o sea, cómo les va a los chicos en las pruebas de lengua, de matemática, es el indicador que viene cayendo sostenidamente año a año y cada vez peor. Entonces esto también te da un panorama de, bueno, a dónde dirigimos la política educativa, ¿no? Y en este caso sería, vayamos a los primeros años, volvemos a reforzar las bases, todo esto del tema de la alfabetización, el jardín de infantes, que obviamente los chicos que van a jardín de infantes tienen efectivamente mejores resultados que los que no van. Entonces, obviamente, volver a fortalecer estas bases para cambiar después las trayectorias siguientes en los demás niveles. Leire, muchísimas gracias por estos minutos y seguiremos hablando de educación, ¿no? Contactándonos con ustedes para analizar lo que ocurre en el país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Que tengan un buen día. Igualmente. Leire Sáenz Guillén, que es analista del Observatorio Argentino por la Educación, una iniciativa muy interesante, porque hace esto, ¿no? Una radiografía de cómo estamos como país en cuanto a la educación.